hacer uso de la red, tener acceso a ella, generar equipos nuevos para la red, etc. Entonces, el modelo que propusieron es un modelo de capas y protocolos. Habíamos visto que este modelo tiene el mismo número y el mismo orden, digamos, de las capas, tanto en el emisor como en el receptor, ¿no? Aquí en la lámina pueden ver el host 1 y el host 2 son quienes están involucrados en la comunicación. Entonces, los datos que quiera enviar el host 1 al host 2 van a pasar de su capa superior, de la capa 5 en este ejemplo, a través de una interfaz a la capa 4. Del mismo modo, la capa 4 hará algún proceso con esa información y pasará a través de su interfaz a la capa 3 y así de manera sucesiva irá llegando hasta la capa 1. La capa 1, que está relacionada con el medio a través del cual se va a transmitir, podría ser un medio guiado como un alambre de cobre o de fibra óptica, o podría ser mediante emisión de ondas electromagnéticas, o combinaciones inclusive de todo ello, podría llegar hasta la capa 1 del receptor, ¿sí? Y en forma inversa a la que se ha generado el movimiento de datos desde la capa 5 a la 1 en el host 1, lo va a hacer de la 1 a la 5 en el host 2. ¿No? La relación entre una capa y otra es a través de interfaces, lo cual facilita tanto el diseño como la interpretación de la red, porque si vamos a generar una nueva tecnología, por ejemplo, para capa 2, habrá que tener en cuenta simplemente las interfaces con las capas adyacentes, o sea, con la 3 y la 1, sin tomar en cuenta el resto de la red. Entonces, nada más, si vamos a generar un nuevo equipo con nueva tecnología para capa 2, por ejemplo, tendremos que considerar los servicios que esta capa le brinda a la capa 3 y los que provee la capa 1 hacia la capa 2. Bien, entonces es fácil, sin necesidad de tener que lidiar con toda la red, hacer cualquier modificación, adaptación, ampliación en la red. Simplemente en la capa que toque tratar, habrá que introducir las modificaciones considerando su relación con el resto. Ahora, de esa manera se establecen las capas y sus interfaces. En cuanto a los protocolos, son acuerdos a los cuales se llega de manera que capas iguales, por ejemplo, la capa 5 del host 1 con la 5 del host 2, se comunican, ¿no? No lo hacen de manera directa, no hay ningún lazo entre capa 5 y capa 5 de los host 1 y 2, sino que lo están haciendo de manera transparente, independiente, a través de las otras capas, ¿no? A eso se refieren los protocolos. O sea, es como si la capa 4 del host 1
pudiera comunicarse de manera directa con la capa 4 del host 2. Porque a través de las interfaces con sus capas inferiores, la 4 del host 1, llega al medio físico y de este va subiendo de la 1 hasta la 3 para llegar a la 4 del host 2. Entonces el protocolo es tal que lo que ha puesto la capa 4 va a llegar exactamente igual a la capa 4 del 2. ¿Bien? Habíamos analizado el ejemplo clásico ese de los filósofos y les dejé una tareita para que hagan algo similar con el majadito de la tía Chichi. Bueno, ahora entraremos a lo que es el diseño de las capas. Para considerar los aspectos de diseño de las capas, debemos tener en cuenta dónde reside dónde están las interfaces, dónde se implementan los protocolos. En algunos casos, la implementación de interfaces y protocolos de las capas reside exclusivamente en hardware, ¿sí? O sea, por ejemplo, en la capa inferior, aquella que está directamente relacionada con el medio físico, la interfaz, los protocolos, tienen que ver básicamente con lógica binaria de pronto, tiene que ver con corrientes y voltajes, con impedancias, con frecuencias, tiempos, etcétera, ¿no? A medida que vamos subiendo, las capas superiores incorporan ya cierto software, ¿no? Que puede llamarse, si coexiste con el hardware, se llama firmware. Entonces, un poco va cambiando a medida que subimos y en las capas superiores es básicamente software, ¿no? O sea que las interfaces, los protocolos están insertos en programas, simplemente programas, pero ya a nivel inferior estos programas empiezan a relacionarse mucho con el hardware y ya en la capa inferior es básicamente hardware, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, no deja de existir algún algoritmo, alguna lógica, como les decía, tanto obviamente en las capas superiores como también debe haber en las capas inferiores. Siempre hay una lógica que puede ser muy básica del tipo binario en las capas inferiores. Bueno, entonces estas capas, su diseño requiere de ciertos aspectos que podríamos citar algunos de ellos, como la confiabilidad, ¿no? Entonces hay que considerar temas de confiabilidad. ¿A qué se refiere esto? A que debemos asegurarnos, estando en un conjunto compuesto por diferentes elementos, que algunos elementos podrían introducir errores en la red, ¿sí? Pero el resto debería ser capaz de corregir, de buscar soluciones a esos errores, de manera que la red en conjunto sea confiable. ¿Dónde pueden haber o pueden producirse errores en una red? Básicamente, la mayor cantidad de errores podrían
atribuirse al hardware, o sea, atribuirse al medio de comunicación. En el transmisor coloco un 1 lógico, que puede estar representado, por ejemplo, por 5 voltios, pero por algún motivo en el cable, ya sea por atenuación del cable o por interferencia electromagnética del exterior, ruido, etc., ese 1, que era 5 voltios, podría llegar al receptor como menos de 3 voltios de pronto e interpretarse como un 0. Bien. Entonces, si bien la propia capa básica asociada al medio físico tal vez no tenga la capacidad de detección, debería suplirse esto en las capas superiores. Entonces, si la capa inferior no tiene la capacidad de detección de error, deberían hacerlo las demás para que el dato que ha sido procesado, que ha sido entregado al medio físico de esa manera, llegue a la capa superior del receptor del mismo modo que se ha enviado, ¿no? Sin errores. Entonces, este aspecto de confiabilidad tiene que ver o está relacionado con temas de detección de error, de consulta y retransmisión, ¿cierto? Yo envío un dato, espero confirmación del receptor para ver si ha llegado, ¿sí? Y si no recibo la confirmación o la recibo negativa, tendré que retransmitir, ¿cierto? Entonces el transmisor, quien va a enviar el dato, debe tener la capacidad de almacenar el dato hasta recibir la confirmación. Una vez que ha recibido confirmación de que todo está bien, recién pueda descartar ese dato de su memoria. Otro tema, pensando en que la red es bastante compleja y puede tener más de una ruta para llegar de un punto a otro, más de un camino. Tendré que pensar en lo que se denomina enrutamiento, como el mecanismo a través del cual se elige la mejor ruta. ¿Para qué? Para que llegue en mejores condiciones, más rápido, sea más económico para la red, etc. Entonces, temas de enrutamiento, que significa elección de rutas, hay que considerarlos como aspecto importante en el diseño de las capas. También habrá que tener en cuenta la posible evolución que puede haber en tecnología, el escalamiento, es decir, que la red no va a ser estática, no va a tener siempre los mismos actores, pueden aumentar, disminuir, cambiar de lugar, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos temas que tienen que ver con el tamaño de la red, con los mecanismos que la mueven, hay que considerarlos en el diseño de las capas. Otro tema importantísimo aquí para la confiabilidad es el tema del direccionamiento, ¿no? Cada actor, cada equipo involucrado en la red, cada host debe tener una dirección única. No pueden haber dos con la misma dirección porque cualquier mensaje que le vaya dirigido a uno de ellos también le va a llegar al otro o se va a producir algún conflicto, ¿cierto? Entonces, necesariamente todos tendrán su dirección y esta debe ser única. Esas direcciones son básicamente números binarios. A nivel inferior, ¿sí? Pero ya a nivel superior
se suplen estas por nombres, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, cuando vamos a navegar, no ponemos direcciones físicas, mucho menos direcciones lógicas de los sitios que queremos visitar, ¿sí? Escribimos nombres que son un poco más de uso común en el lenguaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ponemos uagrm.edu.bo en lugar de poner una dirección como 172.95, no sé qué, ¿cierto? Porque es más fácil recordar el nombre que está asociado con el tema que se maneja allá. Bien, entonces el tema de direccionamiento y también de los nombres asociados a ello a nivel superior son aspectos que deben tenerse en cuenta en el diseño de las capas. Otro tema importante son los recursos, ¿no? Los recursos y su administración, ¿no? Cuando hablo de recursos me refiero a, por ejemplo, ancho de banda, que es uno de los más importantes. Cuando voy a tomar la decisión de usar una ruta u otra, debo considerar el ancho de banda, ¿no? Si estoy utilizando con muchos paquetes, digamos, un canal de determinado ancho de banda, esto podría degenerar y hacer reducir su ancho de banda o ese ancho distribuirse entre los demás y hacerse muy lento, ¿sí? Otro tema relacionado con los recursos es el tema de tráfico. En un segmento de la red podría estar habiendo demasiado tráfico, entonces no es conveniente seguir utilizándolo con otros paquetes y habrá que buscarse otra ruta alternativa, es decir, hacer un control del flujo que va a pasar a través de cada tramo de la red. Otro tema de control de flujo es aquel que debe considerarse para que un transmisor, que podría ser muy rápido, ¿no? Puede poner datos muy rápido, no vaya a saturar a un receptor que por algún motivo es muy lento, ¿cierto? Si le manda datos muy seguidos y el otro apenas tiene la capacidad de recibir, almacenar y procesar a velocidad inferior, pues se va a ver atorado con los datos y al final va a perder paquetes, ¿sí? Entonces, tiene que haber una forma de controlar el flujo. Esto podría hacerse a través de mensajes, ¿no? Envíe un paquete y antes de enviar el segundo voy a esperar que me diga, ok, ya lo recibí, lo procesé, mándame el siguiente, ¿no? Vas a ver un mecanismo a través del que se pueda ejercer ese control de flujo. Algunos procesos como transmisiones en vivo, ya sea de audio, de video, no pueden estar sujetos a esos aspectos, ¿no? No podría, digamos, si yo voy a transmitir video, estar con temas de que veré si se ha recibido o no para seguir mandando datos, ¿no? Porque imagínense si cortaría el video, si estoy transmitiendo un partido de fútbol, puede que no aparezca el gol en el momento en que se produjo, ¿no? Entonces, en esos casos se puede jugar un poco con el tema de la calidad, reducirla para que no se pierda en la información, ¿cierto? Porque debe estar ligado a transmisión casi en tiempo real.
Y finalmente, un tercer aspecto importante en el diseño es la seguridad. Cuando hablamos de seguridad nos referimos a tener los mecanismos suficientes como para defender la red de posibles ataques que pueden estar destinados ya sea simplemente a espiar la información o en otros casos de manera maliciosa, dañar la información, ¿no? Esos intrusos que ingresan a la red, algunos simplemente con el ánimo de hacer burla, de mostrar que pueden hacerlo, y hay otros que lo hacen con un fin previsto ya de destruir, de hacer daño o simplemente de copiar información que puede ser confidencial dentro de la red, ¿cierto? La red de un banco, por ejemplo, debe considerar sobre todo la seguridad. Imagínense que alguien pueda entrar y modificar la cuenta de ahorros de otra persona, ¿no? Sacar el dinero, llevarla a otra cuenta o aumentarse dinero en su cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, esos temas de seguridad son sumamente importantes. Entonces, el tema de seguridad no va solamente a referirse a actores fuera de la red, ¿no? Que serían intrusos. También hay que considerar la seguridad interna en una red. Podría haber un empleado que trabaja en la empresa, pero por curioso o por malicioso, empieza a meterse en lugares que no le competen. De repente un vendedor empieza a mover datos de almacenes para reducir aparentemente la existencia de algún producto para que los otros vendedores no lo vendan y tener el disponible de ello. Bien, cosas así hay que considerarlas, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a los servicios que una capa brinda a otra, estos pueden ser de dos principales formas de ver. Uno es aquel servicio orientado a la conexión y el otro sin conexión. Los servicios orientados a la conexión podemos asimilarlos como los que se brinda en el servicio de telefonía fija, ¿no? Bueno, ustedes son gente nueva que de repente ha visto cómo se usa un teléfono fijo y no, nunca lo han usado. Para refrescar un poquito la idea, digamos que la forma en que funciona el teléfono fijo es, uno va, toma la bocina, la levanta y esto hace que el aparato se conecte con una central. Entonces la central responde con un tono de invitación a marcar. Sin el tono no voy a marcar porque no estoy conectado a la central. ¿Bien? Entonces me llega el tonito ese y marco. Marco el número con el que quiero comunicar. En el aparato de aquel abonado, la central envía un timbre. Entonces ese timbre le hace saber que hay alguien que quiere conectarse. Cuando levanta la bocina, inmediatamente se produce la conexión entre los dos aparatos y pueden conversar, puede fluir la información de un lado a otro y viceversa.
Bien, eso es un servicio orientado a la conexión. Requiere, antes de mover datos, de establecer una conexión. Una vez establecida la conexión, se la usa y después de que se ha terminado de intercambiar la información, se la libera. ¿Cierto? Entonces, lo mismo ocurre en algunos aspectos en servicios de una capa hacia la red. Si queremos conectar estos dos computadores mediante un servicio orientado a la conexión, lo primero que habrá que hacer es establecer esa conexión. De todos los posibles canales que puedan haber para llegar de uno al otro, elegir uno y usarlo para intercambiar información. ¿No? Entonces se ha establecido la conexión a través de ese canal y este se usa y a través de él fluye la información de un lado a otro hasta que se decide que ha terminado de intercambiarse la información y en ese momento se lo libera. En el otro lado, el servicio sin conexión, podríamos asemejarlo con el servicio de correo, ¿no? No sé si alguna vez han usado el correo normal, aquel que uno agarraba una hoja de papel, escribía su cartita, mayormente lo hacía a mano, ¿no? Escribía su mensaje, su carta, la introducía en un sobre, le ponía una etiqueta, en el sobre escribía la dirección del destinatario, la llevaba a la oficina de correo, en algunos países un poco más avanzados tienen, cada casa tiene su buzón, mete ahí la cartita, viene un señor, un llamado cartero, recoge las cartas, se las lleva a la oficina, en la oficina las seleccionan, dicen, esto es para Tarija, esto es para Cochabamba, esto va a Rusia, esto a China, etcétera, las seleccionan por destinos, para cada destino hacen una bolsita, un paquete, y lo envían, ya sea por tierra, por aire o por mar, ¿cierto? De alguna manera llegan al destino, en el destino otra vez se hace selección, ¿no? Si por ejemplo han llegado todos los paquetes que van a Cochabamba, allá seguramente seleccionarán, esto es para Punata, esto es para no sé qué. Otra vez hay selección, esto es para la ciudad de Cochabamba. Bueno, voy a seleccionar por zonas, ya no sé, no conozco muy bien Cochabamba, pero de repente alguna zona, ¿no? La zona norte, la este, la no sé qué, seleccionan por zonas y a cada cartero le entregan un paquetito con las cartas de esa zona. Y él va caminando uno por uno a las casas que reparte la correspondencia, ¿no? Entonces, el servicio no requiere conexión, ¿cierto? Hay medios a través de los cuales va a llegar, pero no se establece una conexión para que el mensaje llegue de un punto a otro, ¿cierto? El que envía la información simplemente confía en la red, la pone y listo. Se libera de todo. Si todo va bien, la información a través de la red, ¿no? De todo ese intrincado lazo que puede haber ahí, de alguna manera le llega al destinatario. Si le llegó, bien, si no, pena, ¿no? El que ha enviado ni se entera si llegó o no. Y el destinatario tampoco se entera que le mandaron y no llegó. Bien,
Pues así funciona el servicio de correo, sin conexión. Del mismo modo, en las redes puede establecerse ese tipo de servicio. El servicio orientado a la conexión, digamos que implica 3 fases. Una de establecer la conexión, la segunda, transferir datos a través de esa conexión ya establecida, y por último, liberar la conexión. Durante la fase a través de la que se establece la conexión, se determina qué camino desde el origen hasta el destino se va a usar para toda la conexión. Entonces aquí hay que considerar aspectos relacionados con los recursos, ¿sí? El ancho de banda, el flujo que puede haber, ¿no? Y bueno, esto también se va a relacionar con la calidad de servicio que se quiere dar. Entonces, en la fase ya de transferencia, los datos fluyen de manera secuencial por el mismo camino y llegan al destino en el orden en que han sido enviados. ¿Sí? No se producirá desorden, no hay motivo para que eso ocurra. En cambio, en el servicio sin conexión, si yo voy a fraccionar la información en partes, ¿no? Imaginémonos que voy a enviar un documento muy grande y por algún motivo lo voy a hacer dividido en varios sobrecitos. Entonces un sobrecito lo mando en la mañana, el otro en la tarde, al día siguiente mando 2, no sé cómo. ¿Cierto? Y podrían, sin ningún anuncio, sin ningún motivo previo, ir por diferentes rutas, ¿sí? El servicio de correo podría hacerlo así, ¿no? De repente estaba usando camino de tierra para llegar de Santa Cruz a Cochabamba y se produjo un bloqueo o un derrumbe, qué sé yo, entonces cambiaron y lo mandaron por avión. El primer paquete fue por tierra, el otro va por avión, tal vez llegue antes que el que fue por tierra, entonces se desordena se desordenan los paquetes que componen la información, ¿cierto? Entonces el receptor tendrá que reordenarlos, ¿cierto? Ahora, en cuanto a ventajas y desventajas, una desventaja que tiene el servicio orientado a la conexión es que respecto al sin conexión, la reservación que se hace de los medios que van a formar el canal elegido para la comunicación es estática, ¿no? Si yo quiero llegar del punto A al punto B, elegiré por qué ruta voy a ir. Digo, voy a pasar por C, por D, por no sé qué, por algún motivo, ¿sí? Ahora, eso podría ocurrir que en algún momento se corte alguno de los tramos o que se haga muy lento, ¿cierto? Pues como es estático, no se puede modificar. En tanto que un servicio que sea sin conexión, cada fracción del dato va a elegir la mejor ruta y va a llegar seguramente del mejor modo posible. Si se cortó algún enlace, pues irá por otro. Pero es más probable que llegue todo. ¿No? Ahora,
los servicios más bien sin conexión son mejores para el tráfico de voz, de video, ¿cierto? Porque la elección de las rutas es dinámica y se va a elegir siempre el mejor camino para que llegue, aunque lo haga, digamos, de manera interrumpida en algún momento. Bien, entonces teniendo en cuenta todo esto, ya podemos entrar a las capas del modelo de referencia OSI. Este modelo utiliza 7 capas, desde la superior hasta la inferior. El tiempo, Inge, se le va a acabar. Sí, se va a cortar, tenemos todavía creo 4 minutos. No. 7 capas, es un modelo de 7 capas. Si vamos de la superior a la inferior, en ese orden, tenemos la capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y por último la capa física. Bien, la capa de aplicación, digamos, es la que está más cercana al usuario, tanto que la capa física es aquella que está relacionada con el hardware, con los medios a través de los que se va a comunicar el transmisor con el receptor, ¿sí? Tendrá que lidiar con cables, con bits, con voltios y todo aquello. Entonces, la capa de aplicación decía que es la capa superior, es aquella que tiene mayor relación con el usuario. Aquí es donde vamos a... Un segundito. Si quien está con el micrófono abierto puede cerrarlo. Ya lo cerró. Ok. Entonces aquí en esta capa nos vamos a encontrar con aquellas aplicaciones que están disponibles para el usuario, ¿no? Correo electrónico, transferencia de archivos, aplicaciones ya de orden superior que utilizan todo aquello como buscadores, ¿no? La capa de presentación se ocupa de aspectos como cambios de formato que pueda requerirse de uno a otro sistema, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la red acepta diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, yo podría estar trabajando con Windows, enviar un archivo a quien está usando una Mac. Entonces, esto va a implicar de repente algún cambio en el formato para que el que usa la Mac pueda entender, pueda recibir el mensaje que envíe. Entonces, tendrá que ver un poco con temas de códigos, de semántica, etc. La capa de sesión es aquella en la que se establecen sesiones entre usuarios, ¿no? Entonces, a través de esta capa, podríamos decir que se permite
la comunicación o sesión entre dos hosts. Los aspectos fundamentales en esta capa son la configuración, la coordinación, el tiempo que se va a esperar, respuestas, etc., ¿no? Hasta que se establece la sesión. A continuación está la capa de transporte. Esta capa, que en muchos textos se dice que es el corazón de la red, se ocupa de coordinar la transferencia de datos entre el origen y el destino. Es decir, aquí es donde se garantiza que los datos lleguen sin errores, de un extremo a otro. ¿Ya? En esta capa, en Internet se utilizan dos protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. Acabábamos de hablar hace un momento de servicios orientados a la conexión y sin conexión. Justamente esos protocolos de la capa de transporte en Internet son uno orientado a la conexión, TCP, y el otro sin conexión, UDP. La siguiente capa es la capa de red. Aquí en esta capa es donde se consideran los aspectos de direccionamiento, de selección de rutas, ¿no? O sea, lo básico aquí es direccionamiento y enrutamiento. Entonces, en esta capa es donde coexisten los routers, ¿sí? Los enrutadores, que forman la subred. Aquí es donde se eligen las rutas que van a tomar los datos para llegar de un punto a otro. Más abajo está la capa de enlace de datos. En esta capa lo que se proporciona es la conexión con la red. Entonces aquí es donde se proporciona la transferencia de datos de un nodo a otro. Sin embargo, esta transmisión debe manejarse de manera que los datos podamos de alguna manera garantizar que van sin error. Entonces, en esta capa se trata un poco más seriamente, digamos, el tema de tratamiento de errores, de control de flujo. En esta capa debemos considerar el hecho, cuando hablábamos de las redes LAN, decíamos que una red LAN se puede constituir mediante un switch, que es el equipo central al que se conectan todos los hosts con cables, ¿cierto? Entonces, un poco el switch y todo el cablerío está haciendo de elemento común en la red. Entonces, al tener un único elemento a través del cual se conectan todos los equipos, podrían producirse conflictos de uso del medio común. O sea, un host quiere transmitir información a otro y al mismo tiempo hay un tercero que quiere hacer uso de la red para pasar datos a otro, ¿no? Entonces coinciden los dos en el uso del medio común y tiene que haber alguna manera de arbitraje que determine quién va a usar el medio común y el otro, el que no sea favorecido, tendrá que quedarse en espera para usarlo más tarde, ¿sí?
Imagínense que tengo una calle de una sola vía donde cabe solamente un auto. Entonces, si estoy usando esa calle con mi auto y aparece otro, alguien tiene que decidir cuál de los dos se queda a esperar que pase uno de ellos, ¿cierto? Porque de ninguna manera pueden hacerlo los dos al mismo tiempo. Entonces, en esta capa es donde se consideran también esos aspectos, ¿no? Aspectos que tienen que ver con decisión de uso del medio común. Y finalmente, en el nivel más bajo está la capa física. En esta capa debemos considerar temas que están relacionados con variables eléctricas, con niveles lógicos, con longitudes de cables, con impedancia, con ancho de banda, frecuencia, etc. ¿No? En esta capa es donde podemos, digamos, ver la red, ¿no? Porque allá podemos encontrarnos con equipos visibles, tangibles, ¿eh? Desde la tarjeta de red que está inserta en el equipo, con su conector, el cable que la une al dispositivo, por ejemplo, al switch. Podemos ver el switch, que es un equipo físico existente, ¿cierto? En las demás capas, de pronto, en la capa de red podemos ver los routers, sí, son equipos que existen, pero ya más arriba no hay nada que ver, todo es software, ¿sí? Entonces, en esta capa física, lo más preponderante, digamos, es el hardware. Tiene su parte de software, como les decía, hay alguna lógica ahí, hay algún algoritmo que cumplir, pero lo más preponderante es el hardware. O sea, son equipos, son cables, son conectores y todas esas cositas. Esto se ha bloqueado. Y no, ahora sí. Bueno, seguimos indagando sobre las capas. Bueno, algunos temas que han movido a la formulación de este modelo son reducir la complejidad, estandarizar las interfaces, ¿sí? De manera que si alguien quiere fabricar una tarjeta, por ejemplo, de red, tendrá que cumplir con ciertas normas que están normadas, ¿sí? A través de algún estándar. Entonces, no puede introducir modificaciones a su antojo. Si no cumple con ello, pues no va a vender sus equipos porque no se podrán conectar a la red. Facilitar esa técnica modular, es decir, que no necesito cambiar todo, solamente necesito cambiar parte de para que pueda seguir funcionando todo el conjunto, ¿no? Asegurar la interoperabilidad, es decir, que el equipo que he insertado, la capa de la que estoy hablando, el protocolo del que estoy mencionando, permita que siga operando el resto de la red. Acelerar la evolución, es decir, facilitar que esto progrese, que mejore, que se amplíe. Y finalmente, simplificar
la enseñanza y el aprendizaje de la red, ¿sí? Si no se hubiera establecido este modelo que sirve de referencia para implementar la red, sería muy difícil enseñar, ¿no? Porque hay tantos aspectos que ver que si no se los divide en partes, resulta muy difícil explicarlos y entenderlos. Bien, entonces esos son los motivos por los que se ha desarrollado este modelo. Bien, decíamos, y aquí de manera breve, que la capa de aplicación está referida a los procesos de aplicación de la red, su ligazón más directa con el usuario, digamos. Hay que entender usuario como el conjunto ese, ¿no? El equipo, la persona, el motivo por el que se está usando, ¿no? De hecho, a veces podría no haber ni siquiera una persona. Un servidor, por ejemplo, es un equipo conectado a la red donde existen aplicaciones, ¿no? Y datos. Entonces, ahí no hay una persona detrás. Una cámara, por ejemplo, conectada a la red, está brindando un servicio, está conectada a la red, es un equipo terminal, ¿cierto? Pero no hay una persona detrás de él. La capa de presentación decíamos que está ligada con la representación de los datos, los formatos, las semánticas, etc. La capa de sesión es donde se produce ya la comunicación entre dos hosts. Se establecen sesiones. Pero la capa de transporte es quien asegura que esa conexión de un extremo a otro se va a poder utilizar y va a fluir información por ella, asegurándose que no se produzcan errores. Si hay errores, tendrá sus mecanismos de cómo corregirlos, ¿cierto? En la capa de red se produce la conmutación a través de la selección de rutas basada en el direccionamiento, ¿sí? En esta capa se tiene que tener en cuenta esos dos aspectos principalmente. Direccionamiento, que es el mecanismo a través del cual se otorgan direcciones a los hosts, y el encaminamiento o enrutamiento, que es el mecanismo a través del cual se busca la mejor ruta para llegar de un punto a otro. La capa de enlace, básicamente, el acceso a la red, el acceso a los medios, ¿no? Medio común, que es lo más complejo ahí, evitar que hayan conflictos en el deseo de usar ese medio común. Y por último, en la capa física ya los temas que he mencionado, ¿no? Cables, conectores, corrientes, voltajes, frecuencias, etc. Ya, bueno, aquí está un poquito más detallado el tema, ¿no? La capa de aplicación proporciona, dice, servicios de red a los procesos de aplicación. Podemos citar entre ellos correo electrónico, transferencia de archivos, emulación de terminales. En la capa de presentación se busca garantizar que los datos sean legibles para el sistema receptor, ¿no? En caso de
equipos diferentes que utilizan la red. El formato que van a tener los datos, la estructura misma de ellos, negociar también la sintaxis de transferencia. La capa de sesión, decíamos que es donde se establecen las sesiones entre aplicaciones. Entonces, además de establecerlas, obviamente va a administrar esas sesiones y una vez que se deje de usarlas va a terminar, va a liberar. La capa de transporte, decía, es la más importante de pronto y se ocupa aspectos de transporte entre puntos extremos, entre un host y otro, brindando confiabilidad en el transporte, ¿no? Eso significa tratamiento completo de errores. Estos temas que hemos mencionado de orientados o no a la conexión implican circuitos virtuales, ¿sí? Una vez que se establece una conexión, todos los elementos que están involucrados en ese canal de comunicación de uno a otro se denominan circuitos virtuales, porque virtualmente están formando un lazo. Entonces, en esta capa se refiere a esos temas de establecer esos circuitos, mantenerlos y finalizarlos cuando se deja de usar. La seguridad en cuanto a la detección y recuperación de fallas y errores y el control de flujo, ¿no? Es decir, que no se vaya a transmitir muy rápido o más rápido de lo que se pueda recibir. La capa de red, esos dos temas importantes, el enrutamiento y el direccionamiento. La capa de enlace de datos, antes, en una red LAN, ¿no? En la que tenemos un switch que decíamos que es el elemento que está haciendo las veces del medio común para la comunicación, podríamos decir que no existe la capa de red, ¿sí? Podemos identificar fácilmente la capa de aplicación, porque hay aplicaciones que se están ejecutando, ¿no? Procesos que están corriendo. La capa de sesión también la podemos identificar fácilmente en el hecho de que cuando quiero transmitir entre un host y otro, debo establecer una sesión entre ellos, ¿no? La de transporte también, porque alguien tiene que ocuparse de que los datos lleguen de un extremo al otro, que si hay errores se los trate y se los corrija. Pero el tema de enrutamiento no existe, ¿sí? Porque no hay más ruta que la común. Quien va a transmitir envía su información al medio común y de este se distribuye a todos. El que tiene el nombre de destinatario lo procesa, el que no lo tiene simplemente lo ignora, ¿cierto? O sea, no hay selección de rutas, porque no existe más ruta que una. Bien, entonces en ese tema, en el tema de las LAN, lo que está referido a la capa de red, podríamos decir que prácticamente no existe.
La capa de enlace permite el acceso a los medios, ¿no? Cómo voy a acceder al medio común. También tiene que ver con temas de control de errores, con control de flujo. En esta capa, a diferencia de la capa de red, donde se trataba con direcciones lógicas, digamos, constituidas por conjuntos de números, en la capa de enlace de datos se habla de direcciones físicas. Eso significa que los equipos de nacimiento vienen con una dirección física, ¿no? No los equipos en sí, sino sus tarjetas de red. Entonces, si se quiere conseguir que toda tarjeta de red tenga una dirección física única, tiene que haber alguna norma, ¿sí? Entonces, esa norma se ha establecido y se trata con los fabricantes. Quien va a fabricar una tarjeta de red tiene que comunicarse con algún organismo que le diga, usted puede usar este rango de dirección. Porque si usa alguna dirección que esté fuera de ese rango, podría ocurrir que repita la dirección de otro fabricante. Y por lo tanto podrían haber en una red dos direcciones físicas iguales, ¿eh? Entonces, esto asegura que dos tarjetas de red, no importa dónde estén, tienen diferente dirección física, ¿no? Tienen un código binario asociado a su hardware que es diferente en todo el mundo, único en todo el mundo, ¿no? Eso a diferencia de la dirección lógica que se utiliza en la capa de red, ¿no? En la capa de red se utilizan direcciones lógicas que se pueden cambiar, ¿no? Puedo asignarle otra dirección a un host. En tanto que en la capa superior, en la capa de aplicación, esta dirección, digamos, está relacionada ya con nombres que tienen que ver con mnemotécnicos de repente que nos permiten recordar de quién se trata, ¿no? Coca-Cola tendrá como nombre así, Coca-Cola.com de repente, ¿no? Entonces, al leer Coca-Cola no voy a pensar que es una universidad, no es otra cosa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esos nombres de alguna manera van ligados a direcciones lógicas, ¿sí? Y esas direcciones lógicas a direcciones físicas. Entonces, en cada una de estas capas donde se trata de aquello, se verifica ese cambio de uno a otro. Bien, pues en la capa de red, esa dirección lógica tiene que ligarse con una dirección física de la capa de enlace. Y en la de aplicación, el nombre tendrá que ligarse con la dirección lógica asignada en la capa de red. Bien, y por último, en la capa física, ya habíamos dicho varias veces todo lo que está involucrado. Enchufitos, cablecitos, ondas electromagnéticas, etc. Bien, habíamos visto un esquema parecido a este con 5 capas sin mencionar de qué se trataba. En ella decíamos que hay interfaces entre capas adyacentes, ¿no? Aquí está puesto de manifiesto en esa forma. Pero además vean algo que podemos destacar aquí.
A ver si encuentro mi puntero, aquí está. Aquí, por ejemplo. La capa de aplicación, seguramente el equipo que está a la izquierda es quien transmite, entonces va a ir el dato generado en el proceso de aplicación en ese sentido, ¿sí? De la capa de aplicación hacia la de presentación. Entonces tendrá que haber una interfase que tomando el dato obtenido de la capa de aplicación se lo trate en la capa de presentación. Otra vez estamos a 10 minutos del corte. Bien, en cambio, en el receptor el sentido va de abajo para arriba, ¿sí? La capa de presentación que recibió dato de su capa de sesión se lo va a entregar procesado a la capa de aplicación para que sea considerado en el proceso de aplicación que se está manejando, ¿no? Entonces, esto de manera lógica establece la comunicación entre las dos capas de aplicación a través de su propio protocolo. ¿No? Entonces, el flujo de la información va bajando desde el transmisor de capa en capa, ¿sí? En ese sentido, hasta llegar a la capa física. Y de esta, a través del medio de comunicación o los medios que se utilicen, llega a la capa física del receptor y de aquí va subiendo hacia la capa de aplicación. ¿Ya? Ahora, además aquí en este dibujito se ha considerado, se ha presentado 4 cajitas más, ¿no? Vean que, ¿dónde anda? Aquí está. En el protocolo de las capas de transporte está insertado esto, segmentos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entre estas dos capas lo que se maneja son denominados segmentos. ¿Y de dónde salen estos segmentos? Salen de los datos que proporciona el proceso de aplicación a la capa de presentación y esta a la de sesión. Entonces, hasta la capa de sesión se habla de datos. Cuando llega a la capa de transporte, esos datos se segmentan, se dividen en partes. Y cada parte se llama segmento. La capa de transporte le entrega segmentos a la capa de red y esta va a procurar, ¿no? Desde la capa de red del transmisor hasta el receptor, que vayan lo que se denomina aquí paquetes. Entonces, los segmentos que recibió de la capa de transporte, procesados en la capa de red, se convierten en paquetes. Entrega la capa de red paquetes a la capa de enlace y esta los adecúa, los modifica y los denomina tramas. Esas tramas suelen ser también fracciones de los paquetes, ¿no? O sea, el dato se ha dividido en segmentos, cada segmento puede convertirse en fracciones denominadas tramas. Bien, y por último, la capa física va a tomar esas tramas, las va, hasta aquí son bits, ¿no? Pero las va a
adecuar para que sean transmitidas. Si va a utilizar un medio como un cable de cobre, entonces esos bits se convertirán en voltajes, ¿sí? Niveles de voltaje temporizados porque van como pulsos, ¿cierto? Si se utiliza fibra óptica, esos bits se van a convertir en impulsos de luz. Y si se utiliza un medio inalámbrico como un medio electromagnético, entonces los bits se van a convertir en ondas electromagnéticas, en variaciones de campo eléctrico y magnético, para que puedan viajar por el aire. Bien. Entonces hay que considerar esa nomenclatura que se les da que se le da a la información. Las tres capas superiores simplemente los denominan datos. La capa de transporte denomina a sus unidades segmentos. Las unidades de datos en la capa de red se llaman paquetes. En la capa de enlace de datos se llaman tramas. Y en la capa física se habla simplemente de bits. Ups, se me pasó. Aquí, bueno, ya referido a lo último que había mencionado en la anterior lámina, se está poniendo de manifiesto que el proceso que efectúa cada capa a los datos puede estar referido a añadirle una cabecera. Entonces el dato en sí, o sea, la carga útil que se toma es modificada y se le añade un encabezado. Entonces aquí aparece como encabezado de la capa 7, ¿no? Layer 7 header. Entonces lo que va de la capa 7 a la 6 es justamente eso. Esa es la carga útil para la capa 6. El dato más el encabezado que le puso la capa 7. A este lo procesa la capa 6 y le agrega su propio encabezado, ¿no? Todo esto va como carga útil para la siguiente capa. Entonces, en capa 5, la carga útil formada por datos y encabezados de 7 y 6 se modifica y se le añade una otra parte que se llama encabezado de la capa 5, ¿no? En la capa 4 ya sabemos que se fraccionan los datos. Entonces, cada fracción va a llevar en parte datos, en parte información de las capas superiores, ¿no? Encabezado. Del mismo modo ocurrirá con las tramas en la capa 2. Bien, y finalmente, en la capa 2 a veces, además del encabezado, se suele añadir una cola. ¿Cierto? Entonces le añade su encabezado propio de capa 2 y además una cola. Y todo eso, así constituido, se convierte ya en bits, se adecúan y van por el medio de transmisión. Nos queda un minutito. Bueno, algunos protocolos que se puede mencionar de cada una de las capas. En la capa física, DSL, IEEE 802,
Esto tiene que ver con Ethernet, con transmisión inalámbrica, etc. En la capa de enlace están mencionándose ahí algunos protocolos, ATM, son HDLC, son protocolos que tienen que ver con mucho con la forma en que se transmite la información por el medio físico. ¿No? Este PPP es Point-to-Point Protocol, protocolo punto a punto. Por ahí en capa 3, capa de red, en Internet se utiliza actualmente IPv4, o sea, la versión 4 del protocolo de Internet. Está empezando a sonar la versión 6, todavía no está implementada del todo, aunque ya muchos equipos vienen dispuestos para esa versión. Lo que ha ocurrido con el protocolo IP es que se está quedando corto ante la enorme necesidad de nuevas direcciones que van surgiendo. ¿No? IP está relacionado con direccionamiento. Entonces, el formato de direccionamiento que usa IPv4 se está agotando y ya no hay más direcciones lógicas para asignar. En cambio, IPv6 tiene modificaciones sustantivas respecto a ello y permite ya mayor cantidad de direcciones lógicas, entonces se va a poder ampliar sin mayor inconveniente. ¿No? Hay otros protocolos mencionados ahí como IPX, IPsec, etcétera, que los vamos a ir viendo un poquito más adelante. En la capa de transporte, ya había mencionado, básicamente en Internet, dos protocolos, TCP y UDP. El uno orientado a la conexión, el otro sin conexión. En capa 5, NetBIOS, L2TP, SAP. Bueno, en presentación, mucho no vamos a hablar de ello. A nivel de aplicación, HTTP, ¿no? Protocolo para correo electrónico, también POP3 está relacionado con ello. FTP es el protocolo de transferencia de archivos que se utiliza en capa 7. Ok, hasta ahí llegó la presentación. Continuaremos en la siguiente clase. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Disculpe, ingeniero. Sí, dígame. ¿Las invitaciones tenemos que presentarlo? Sí, les voy a, todavía creo que no habilité en la plataforma, voy a habilitar, si no lo hice, en este momento, un espacio para que puedan subir los archivos de sus investigaciones y de su historia que escribieron acerca del majadito. ¿Ya? Esto que está aquí. Esto, ¿no? Esa historia la van a escribir, la van a convertir en PDF y la suben a la plataforma. Enseguida voy a habilitar eso.
Y también había otro temita de investigación que lo planteé al empezar la clase anterior. Esta, creo. Esto. Tienen que investigar estos 3 temas. Escribir un resumen cortito de máximo 3 páginas, redes de sensores, qué son, para qué se usan, sistemas distribuidos, qué son, qué diferencia tienen con una red de computadoras, y las redes sociales. En general, qué son, qué aspectos tocan, y cuáles son esas redes, qué características tiene cada una, ¿no? Eso es de lo que más saben ustedes, así que facilito van a hacer ese tarea. Bien, entonces en un resumen, convertido en PDF y me lo suben a la plataforma Moodle. ¿Está respondida su pregunta? Sí. Ok. Listo, entonces nos estaríamos viendo el día martes a las 9:15. Hasta luego, se cuidan. Lo ingeniero.